En el anterior vídeo hablábamos sobre qué es un concilio y cómo se gestó, cómo se originó el Concilio Vaticano II. Me permito recordar algo para que no perdamos el foco o la atención de dónde estamos. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia se mira a sí misma, reflexiona para conocerse y definirse mejor, saber lo que es y lo que no es, y descubrir dentro de sí la palabra que Cristo tenía que decir al mundo. ¿Para qué? Para reavivar la fe de los fieles, para que los que estamos dentro de la Iglesia revivamos nuestra fe y para evangelizar el mundo que rodea a la Iglesia. Porque recordemos también una expresión de Juan 23, la Iglesia tiene que infundir dentro de la sociedad, dentro de las personas, la vida, la fuerza perenne, vital y divina que tiene el Evangelio, la fuerza del Evangelio. Nos quedamos viendo cómo se fue gestando, qué sesiones fue teniendo el Concilio Vaticano II, y ahora vamos a hablar de los documentos. Hay mucho escrito sobre el Concilio Vaticano II, hay muchas opiniones, hay quien piensa que fue algo muy bueno, quien fue algo malo, hay quien hace ideología, hay quien cataloga, le pone etiqueta a la gente por ser de aquí o de allí, y desde mi punto de vista pienso que eso es un poco reduccionista y pobre. Creo que es mucho mejor que conozcamos los documentos que elaboró el Concilio Vaticano II porque de verdad que no tienen desperdicio. La Iglesia, cuando se manifiesta como maestra, como enseñando, ejerce una función que nosotros llamamos magisterio, a través de documentos. La Iglesia maestra ejerce la función del magisterio. Y esos documentos son oficiales. Igual que nuestras leyes oficiales se publican en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, bueno, pues la Iglesia también tiene su boletín. Ese boletín se llama AAS, que se llama, del latín, Actas de la Sede Apostólica, ¿no? Bueno, pues en esas actas se publican distintos tipos de documentos que tienen distintos rangos. Seguro que os suena alguno. Uno de ellos son las constituciones, otro las exhortaciones apostólicas, otro las encíclicas, otros las bulas, otros decretos, cartas apostólicas, motu proprio, en fin, hay diversidad de documentos. En estos vídeos no tenemos ocasión de explorarlos, ¿no? Pormenorizadamente. Deciros que la diferencia entre uno y otro pues son de su contenido y de alguna manera de su importancia. Hay documentos que definen aspectos fundamentales de nuestra fe, son los más importantes, y otros que modifican determinadas instituciones, determinados protocolos, etcétera, pues que son un poco menos relevantes. Ya está. Bueno, el Concilio Vaticano II genera 16 documentos. Esos documentos hay 4 constituciones. Las constituciones son los documentos más importantes dentro de la Iglesia. Hay unas constituciones que llevan una coletilla que se llaman dogmáticas, que hablan sobre la fe, otras se llaman apostólicas, hablan sobre la evangelización, pero desde luego son los documentos más importantes. Y son los documentos que, si todo va bien, iremos comentando a lo largo de estos vídeos. Estas 4 constituciones del Concilio Vaticano II. Luego hay una serie de decretos, hay 9 decretos y 3 declaraciones. Lo más importante, pues ya he dicho, las constituciones, pero iremos tocando poquito a poco todos los documentos. Todos estos documentos son públicos, los tenéis en internet, y yo tengo aquí una edición que preparó la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, que es un librito con todos los documentos del Concilio Vaticano II. No os asustéis porque es que están en bilingüe, están en latín y en castellano. ¿Por qué están en latín? Porque los documentos oficiales de la Iglesia normalmente se elaboran en latín. Eso se llama edición típica. No es típica de que sea muy común, sino típica porque es el tipo del que se sacan copias, es decir, el documento oficial, el primigenio, el auténtico, se hace en latín, y de ahí, como si fuera un tipo de una imprenta,
se hacen copias a distintos idiomas, se hacen traducciones a otro idioma. De manera que si hay alguna expresión que en castellano tenga doble sentido, alguna palabra, pues bueno, alguien que sepa, podemos preguntarle a algún experto, podemos ver la edición en latín, que el latín por lo general es más rico, sobre todo en temas de vocabulario, porque tiene una trayectoria muy larga, y podemos ver lo que significaba esa expresión que a lo mejor en nuestro idioma pues no queda tan clara. El título de estos documentos está en latín, son normalmente 2, 3 palabras y significa las primeras palabras con las que empieza ese documento. Por ejemplo, hoy vamos a hablar del primer documento del Concilio Vaticano II, que es una constitución dogmática que se llama Lumen Gentium, luz de la gente, luz del mundo. Y se llama así porque este documento empieza en latín precisamente hablando eso, ¿no? Lumen Gentium cum sin Christus ex sacrosanta synodus in ¿no? Pues empieza Lumen Gentium, que significa, son las primeras palabras de Jesús, Cristo es la luz de los pueblos. Bueno, pues qué bonito que el documento más importante del Concilio Vaticano II se llame Lumen Gentium, haciendo referencia a que Cristo es la luz de los pueblos. Cristo vino al mundo a iluminar el mundo en el que nació. Y esa es la misión que tiene la Iglesia, dar luz a un mundo pues que yo creo que todos vemos que tiene bastante de sombrío. Hace falta una luz. Pues bueno, la Iglesia está llamada a ser luz en el mundo en el que le ha tocado vivir. Por eso, este primer documento al que todos los demás se ordenan, que no fue el primer documento en escribirse, se llama Lumen Gentium. Vale, es un documento en la que la Iglesia reflexiona sobre sí misma. ¿Qué es la Iglesia? Y solo sabiendo qué es la Iglesia, conociéndose y definiéndose, podemos hablar de todo lo demás. De la misión, de los laicos, de los sacerdotes, del apostolado, de la doctrina social, de la educación, podemos hablar de todo. Pero antes tenemos que saber cómo se entiende la Iglesia a sí misma. Y es que es curioso, pero no recuerdo, o por lo menos no ha trascendido mucho, no ha sido especialmente significativo, otros concilios, otros momentos en los que la Iglesia haya reflexionado de una manera tan profunda sobre sí mismo. Por eso a este concilio hay que reconocerle la novedad de que ha reflexionado sobre la Iglesia. Y es que la comprensión de la Iglesia es hacia adentro, tiene dos movimientos: cuál es la naturaleza de la Iglesia, cómo está formada la Iglesia, cómo debe estar formada la Iglesia y cómo debe ser la vida interna dentro de la Iglesia. Es una reflexión hacia adentro. Y también hay una reflexión hacia afuera, cómo es la relación de la Iglesia con el mundo y cómo es la misión que la Iglesia tiene en el mundo. Por eso, este es un documento que tiene memoria, quién soy, de dónde vengo, reflexión, dónde estoy y profecía, qué estoy llamado a ser. Y es espectacular al principio, donde la Iglesia se reconoce a sí misma en el capítulo 1, hoy vamos a hablar del capítulo 1, se reconoce como un sacramento. La Iglesia es como un sacramento. Y me parece esto una imagen preciosa. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo y un instrumento. Vamos a pensar en el bautismo, por ejemplo. ¿Qué significa el agua del bautismo? El agua como signo. Pues el agua da vida, limpia, regenera, calma la sed. Bueno, pues todo eso que significa el agua, pureza, significa muchas cosas. No solo lo significa, sino que lo realiza. Por eso en el sacramento del bautismo se perdonan los pecados, se nace a una nueva vida, se incorporan a la Iglesia, es decir, todo lo que está significando el sacramento lo realiza, ¿no? Eso pasa también con la Eucaristía. El signo del pan y el vino y de comer es que es de verdad alimento para los cristianos. Si no vamos a la Eucaristía, si no comulgamos, si no participamos en la Eucaristía,
es que nos quedamos raquíticos, nos quedamos desnutridos espiritualmente, ¿no? Es un sacramento, un signo y además algo que realiza algo eficazmente. Pues la Iglesia no es un sacramento, pero y ella se define a sí misma como un sacramento. Es decir, que está para significar el amor que tiene Dios a toda la humanidad y además para realizar ese amor, para ser la luz de los pueblos, la luz del mundo, ¿no? Qué bonito cómo todo converge en el nombre de este documento. Por eso la Iglesia está para servir. Fruto de este primer capítulo, uno llega a la conclusión de que la Iglesia no está para triunfar, para enaltecerse, para dejarse llevar por la soberbia, sino que la Iglesia está en actitud de servicio. Después este capítulo hace un pequeño recorrido, muy bonito también, sobre la historia de la salvación, la relación de la Iglesia con el Padre, la relación de la Iglesia con el Hijo, la relación de la Iglesia con el Espíritu Santo, y lo último con lo que voy a terminar son con imágenes que da el Concilio Vaticano para hablar de la Iglesia, ¿no? Da unas imágenes muy evangélicas, pues rebaño, tierra de labor, a veces como madre, pero da una figura que me parece muy significativa, que es la de cuerpo místico, la de cuerpo místico de la Iglesia. De igual manera que un cuerpo necesita sus miembros para poder ser un cuerpo y que cada miembro tiene una misión diferente, eso ocurre en la Iglesia. ¿Es un cuerpo en cuya cabeza está el Papa? No, está Cristo. La cabeza de ese cuerpo místico es Cristo. Y el alma de ese cuerpo, todos nosotros tenemos un cuerpo que hace cosas y un alma. El alma de ese cuerpo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da a la Iglesia vida. Una Iglesia sin Espíritu Santo está muerta. Es una institución, una organización, un club, lo que sea, pero está muerta. El Espíritu Santo da vida, da unidad. Sin el Espíritu Santo nos dividimos. Sin el Espíritu Santo, el que piensa diferente se separa de otro y el brazo tira para allá y el pie tira para allá. El Espíritu Santo da vida, da unidad y da movimiento. La Iglesia se mueve, da respuesta a las necesidades de los tiempos, a las necesidades de las personas. La Iglesia está en movimiento, pero es un movimiento que viene del Espíritu Santo. Cristo ama a la Iglesia, Jesús ama a la Iglesia, igual que una imagen también de la Biblia, igual que un esposo ama a su esposa como a su propio cuerpo. Bueno, pues de eso va el cuerpo místico de Cristo. Hay una iglesia que es visible, que es la que se ve, una iglesia que es jerárquica, donde hay un orden, donde hay unas normas, porque somos humanos y los seres humanos tenemos que organizarnos de forma humana. Pero hay una iglesia invisible, una iglesia espiritual. Y lo bonito es que las dos funcionan como el alma y el cuerpo. No hay cuerpo sin alma ni alma sin cuerpo. Pues no hay una iglesia puramente espiritual. Es muy difícil que encuentre su forma de realizarse sin una parte visible. Y una iglesia puramente visible, jerárquica e institucional, es una iglesia sin alma. Por eso deben existir estas dos iglesias que son la misma. Una iglesia que se ve, la visible, y la que no se ve. Y ya termino con esto, como la Iglesia está llamada a ser la luz del mundo, Lumen Gentium, como lo era Jesucristo, pues ¿en qué consistió la luz de Jesucristo? Pues vamos a mirar el Evangelio. Jesucristo vino a anunciar a los pobres la buena noticia, anunciar. Vino a sanar los corazones destrozados, anunciar y sanar. Y vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Anunciar, sanar, buscar y salvar. Bueno, pues esa debe ser la misión de la Iglesia. El anuncio, la sanación y buscar y salvar a los que están perdidos, ¿no? Muy bien, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Creo que hemos terminado con algo precioso que nos da unas notas o nos da una idea de qué es la Iglesia y para qué está la Iglesia. En el próximo vídeo veremos qué papel pintamos nosotros en ese anuncio, en esa salvación
y en esa sanación y en esa búsqueda y salvación de lo que estaba perdido. Así que hasta la próxima.